Buenas tardes, vamos a comenzar entonces ahora esta lección 24 de verdad y certeza, que va a ser además la última lección que vamos a tener durante este semestre. Lo que queda va a ser simplemente el examen, que como ustedes saben se toma el 9 de diciembre. Va a ser un examen que va a ser asincrónico, por tanto ustedes van a poder contestarlo entre el 9 de diciembre, desde las 9 de la mañana, hasta el 10 de diciembre también a las 9 de la mañana. O sea, va a estar abierto 24 horas para que ustedes lo contesten en el momento en que les parezca más apropiado. Va a ser de la misma manera preguntas que se contestan por escrito en la plataforma Canvas. Y lo otro que les recuerdo es que lo que entra en este examen no es toda la materia del semestre, sino que solamente es la materia que se ha explicado desde la última prueba. Esto es, teorías realistas de la verdad, que básicamente tiene que ver con la teoría de la correspondencia y las cosas que discutimos sobre eso, y después lo que hemos estado conversando acerca de filosofía de la ciencia. Están asociadas también dos lecturas, que son lecturas de cuestiones epistemológicas bastante más generales. Entonces ustedes verán que es una repetición y reafirmación eh, de cosas que ustedes ya les serán familiares acerca del escepticismo, acerca del relativismo como posición filosófica. Eh, Tal como les había adelantado el martes pasado, eh, vamos esta sesión a dedicarla a conversar acerca de la posición epistemológica de Thomas Kuhn. Fernanda pregunta, ¿hasta cuándo se va a cerrar materia para el examen? Hasta hoy, Fernanda. Hoy día es el último día. ¿Verdad? O sea, lo que termino de explicar yo hoy día, eso es lo que entra en el examen. ¿Bien? Bueno, entonces, estábamos conversando el martes, yo les dejé iniciado esto, que Kuhn es un autor que viene de historia de la ciencia. Perdón, otra pregunta, Fernanda. Entonces, el próximo martes no va a haber clase. Hoy día es la última, Fernanda. La próxima clase, o sea, próxima semana estudian y examen, y eso nomás. Voy a conversar con Felipe Carrasco a ver si podemos tener una ayudantía, pero sería eso. La ayudantía, ya que no hay clases, puede hacerse en el horario de clases, con facilidad. Pero no hay más clases, no hay más materia que lo que alcancemos a explicar el día de hoy. Ok, entonces, yo estaba comentando acerca de Thomas Kuhn. Ustedes tuvieron que ver un par de capítulos de su obra más conocida que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Un escrito que ha sido muy leído, es en particular muy leído en disciplinas, por decirlo así, no filosóficas, sino que, qué sé yo, cursos introductorios en distintas disciplinas científicas. Es frecuente que se lea la estructura de las revoluciones científicas como una obra introductoria, ¿no? Eh, es un trabajo que se inscribe dentro de estas corrientes de las cuales les comenté la clase pasada, de reacción contra el neopositivismo. Y es una perspectiva que fundamentalmente es histórica. Si ustedes consideran, o sea, incluso lo que ha hecho Popper y lo que hace la gente del Círculo de Viena, el tipo de enfoque que tienen ellos acerca de la ciencia es esta idea de hacer una reconstrucción lógica, en donde se aplica mucho bagataje de la lógica matemática contemporánea, en donde hay muchas cosas que se formalizan y en donde la estructura deductiva es algo que tiene un puesto fundamental. Bueno, el caso de Kuhn, ustedes ven que eso está relegado a un puesto muy secundario. Las consideraciones centrales de Kuhn son consideraciones de tipo histórico, discutible naturalmente, pero es una atención a la historia de la ciencia y en otra medida a la práctica científica, cómo funcionan las comunidades científicas, lo que podríamos denominar una sociología de la ciencia. Eh,
Kuhn también utiliza para caracterizar las modificaciones de la ciencia una noción que es una noción que ha sido utilizada en política y en historia acerca de fenómenos políticos, que es la categoría de revolución. Bien, entonces, aunque a ustedes ahora esto les resulte quizás no muy extraño, porque en fin, esta idea ha sido recibida en la cultura en general, pero es una cosa muy extraña, digamos, de entrada, el que estemos pensando que en la ciencia nos hemos enfrentado a revoluciones, así como, o sea, digamos, ¿no? Como el rey de Francia se enfrentó a una revolución donde le cortaron la cabeza y donde vino el terror, y, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, la idea es que en la ciencia también tenemos eventos discontinuos, en donde hay un quiebre respecto de ciertas maneras de ver las cosas hasta cierto punto, y se impone una forma de ver las cosas que es completamente nueva. Eh, Notan ustedes que la concepción histórica prevalente acerca de la ciencia natural, prevalente hasta en fin, el siglo XIX, buena parte del siglo XX, y del cual en parte también es la concepción eh, que está inspirando a muchos positivistas, esta idea que la ciencia tiene un progreso constante, en donde el trabajo de distintos investigadores es, por decirlo así, ir acumulando piezas o piedras o ladrillos para un edificio que siempre va avanzando, va creciendo. Recabamos más información acerca del mundo que se acumula con la evidencia que hemos recopilado hasta ese momento, y por tanto la imagen que tenemos de la ciencia es una imagen en donde permanentemente se está progresando, porque estamos aprendiendo más acerca del mundo. Bueno, ustedes pueden darse cuenta que la imagen que presenta Kuhn, en cambio, contrasta fuertemente con esa idea. No es un avance lineal en donde estamos acumulando información que se suma a la información que teníamos en el pasado, sino que suceden también, en ciertos casos, cierto tipo de eventos en donde, por decirlo así, no es que eh, no es simplemente continuar con la acumulación de ladrillos, sino que es, por decirlo así, una especie de remodelación completa del edificio, ¿no? O sea, quizás con los mismos ladrillos y otros más, pero tomamos los mismos ladrillos y construimos otra cosa, ¿verdad? Por seguir con la metáfora, ¿no? Entonces, las revoluciones son eventos en donde se produce un cambio que, claro, no es simplemente que agregamos un ladrillo más a lo que tenga, sino que son cambios que obligan a reevaluar o reinterpretar o comprender de una manera diferente toda la evidencia que se tenía hasta ese momento y que se pensaba que, en fin, apuntaba en cierta dirección. Entonces, este es el centro de la atención de Kuhn, y las nociones centrales que él introduce en la estructura de las operaciones científicas tienen que ver con esta imagen, ¿de acuerdo? Con cambios revolucionarios. Entonces, ¿qué es lo que cambia en un evento revolucionario? Un evento de transformación revolucionaria de la ciencia. Cambia lo que Kuhn denomina un paradigma. También es muy probable que ustedes hayan escuchado esta expresión más de una vez debido a la influencia de Kuhn, pero también es una cosa novedosa que introduce Kuhn, ¿no? Los eventos revolucionarios son eventos en donde un paradigma que hasta ese momento era dominante y definía una comunidad de investigadores es sustituido por otro paradigma. Entonces, ¿qué ejemplos son aquellos que resultan como más notorios? Bueno, el paso, por ejemplo, de la concepción geocéntrica propia de la antigüedad clásica y de la Edad Media por la concepción heliocéntrica moderna. ¿Okay? Eso es un cambio revolucionario porque implica una modificación sustancial de nuestra forma de ver el mundo. Un cambio revolucionario es el surgimiento de la química moderna con Lavoisier. Entonces, la idea de que, en fin, tenemos compuestos moleculares, de que los procesos de combustión son procesos de oxidación. Ustedes saben que antes
de esto, se suponía que había una sustancia imponderable que tenían las cosas que llamaban flogisto, y cuando se producía combustión, eso tenía que ver con liberación de flogisto. Bueno, entonces, el Lavoisier tuvo una importancia central, y eso se habla de una revolución química que sucede a finales del siglo XVIII. Bueno, y le cortaron la cabeza, como ustedes saben. Lavoisier en la Revolución Francesa fue una de las tantas víctimas del terror. Le terminaron cortando la cabeza con la guillotina. Bueno, eh, el, otro ejemplo, quizá en fin, más cercano, es la introducción a comienzos del siglo XX de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica, que son también transformaciones, en fin, muy importantes. Y así se pueden mencionar otras que son cambios que caerían bajo esta idea de un cambio revolucionario. Entonces la idea es que hay un paradigma hasta ese momento que resulta dominante, y ese paradigma es modificado por otro. Ahora, la actividad científica que se realiza, la actividad científica de los investigadores, que se realiza, sin embargo, en un periodo que no es revolucionario, en donde no estamos modificando paradigmas, ¿no? Porque eso pasa, como ustedes pueden ver, en ciertas ocasiones, digamos, pero no es que está todo el tiempo uno, en fin, haciendo revoluciones, sino que las revoluciones científicas suceden, pero en ciertos momentos, pero la mayoría, la gran mayoría del tiempo, lo que tenemos es una ciencia que no es revolucionaria. La ciencia que no es algo que está poniendo en cuestión un paradigma, está intentando instalar otro, es denominada por Kuhn ciencia normal. Si ustedes pueden darse cuenta aquí como tenemos ciertas nociones centrales que son introducidas por Kuhn y que caracterizan esta imagen de la ciencia. La actividad que realizan los científicos ordinariamente, la llama Kuhn ciencia normal, es un tipo de actividad que depende de un paradigma y no pone en cuestión el paradigma. Ahora, noten ustedes esto porque es importante, por contraste con lo que decía Popper. Entonces, Popper, la idea es que los científicos están todo el tiempo tratando de echar abajo teoría, ¿verdad? Esa es su función, ¿no? Si uno lo va a tomar esto en términos de Kuhn, es como que los científicos están siempre en fervor revolucionario, digamos, tratando de echar abajo todo. Pero claro, lo que muestra Kuhn, desde una perspectiva histórica, es que eso no suele suceder. Lo normal es que los científicos no están poniendo en cuestión el paradigma bajo el cual trabajan. Eso es un, por decirlo así, algo dado, presupuesto, en cierta manera, un a priori de su trabajo, que al mismo tiempo les impone ciertas condiciones de posibilidad del tipo de investigación que pueden ellos realizar. Si el grueso del trabajo científico no es desechar un paradigma, eso sucede solamente en ciertas cosas, en ciertos momentos específicos, ¿no? Bueno, entonces, eh, esta es la imagen central que está introduciendo Kuhn. Y sería lo que quisiera que hiciéramos ahora, fijarnos un poquito más en estas dos nociones centrales, la noción de paradigma y, por otra parte, la noción de ciencia normal. La noción de paradigma es un concepto que, bueno, es un punto en donde Kuhn ha sido muy criticado porque en fin, el uso que él hace del término paradigma es vacilante, es oscilante, y esto requirió de parte de él varias aclaraciones posteriores a la publicación en 1962 de la estructura de las revoluciones científicas. Si ustedes compran el libro ahora, que a todo esto está editado en Fondo de Cultura Económica, es bien barato, y además lo imprimen en Chile, digamos, así de popular es él. Entonces, ustedes lo pueden encontrar fácilmente en librería. Ustedes encontrarán que hay una postdata escrita en 1969, la segunda edición de ese libro, en donde justamente tienen que abordar estos problemas que habían sido puestos de relieve respecto a la primera edición. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un paradigma? ¿No? Que, claro, si uno piensa esto desde la perspectiva positivista dominante, bueno, uno piensa, es una teoría que aceptamos. Entonces, que, en fin, paradigma es básicamente la teoría científica que estimamos que está bien justificada.
Si después yo hago investigaciones que presuponen esa teoría científica, bueno, en fin, se entiende que va a funcionar de la forma en que lo está describiendo Kuhn. Sin embargo, Kuhn, cuando habla de un paradigma, quiere designar algo que no está restringido a lo que, en fin, no es una teoría que es un conjunto de enunciados que incluyen todos aquello que se sigue lógicamente de esos enunciados. O como dicen los lógicos, es un conjunto de enunciados cerrado respecto de la deducción. O sea, un conjunto de enunciados que incluye todos los enunciados que se deducen de una cierta base axiomática dada. Eh, para Kuhn, esto, que era el tipo de objeto de estudio central para los neopositivistas, debido a su proyecto, en fin, epistemológico general, tiene una función colateral para Kuhn. Para Kuhn, y en esto incide su visión histórica, lo que él entiende por un paradigma está constituido por una serie de constituyentes, uno de los cuales tiene que ver con, por decirlo así, este constituyente teórico que se puede formular en un conjunto de enunciados. Por eso también en los escritos posteriores Kuhn habla más bien de una matriz disciplinar. Bueno, matriz, ¿por qué? Bueno, tienen una matriz en donde tienen una serie de columnas y filas en que ustedes ordenan elementos, y la idea es que esta es una matriz disciplinar porque se trata de una variedad de elementos diferentes, de distinta naturaleza entre sí, que conforman una disciplina científica. ¿Bien? Entonces, la idea es, cuando pensamos en una comunidad de investigadores que están trabajando en común en hacer avanzar una disciplina como, qué sé yo, la física de partículas, o, en fin, en la biología molecular de no sé qué cosa, lo que ustedes encuentran es ciertos elementos que resultan compartidos por esa comunidad. Por supuesto, parte de esos elementos son, por decir, cierta teoría, en donde hay ciertos conceptos centrales, hay ciertas leyes formuladas de una manera canónica, piensen ustedes en una formulación matemática, por ejemplo, de una ley, que tienen relevancia para su investigación, para las cosas que ellos están realizando. Pero no solamente eso, también observa Kuhn, forma parte de esta matriz disciplinar, y hay que entenderlo como parte del paradigma, ciertos modelos compartidos. Se puede darles un ejemplo. Cuando Newton propuso la mecánica clásica en el principio de matemática, Newton, eh, una de las razones por las cuales resultó tan exitoso es que mediante ciertos principios él es capaz de explicar una serie de fenómenos que hasta ese momento parecían completamente diferentes entre sí. Entonces, Newton es capaz de explicar mediante las mismas leyes de la mecánica, qué sé yo, la órbita de los planetas alrededor del Sol. Él es capaz de derivar las leyes de Kepler. Kepler había propuesto, como ustedes saben, tres leyes, que siempre se me olvidan, una parte que son elípticos, el tema de que en tiempos iguales se barran áreas iguales, etc. Y que Kepler había postulado simplemente considerando los datos, digamos, ¿no? Kepler había constatado que el movimiento observado de los planetas alrededor del Sol satisfacía esas leyes, pero no tenía ninguna forma de ver qué tipo de justificación más profunda tenían esas leyes. Lo que hace Newton es decirle, mira, si uno supone que hay una fuerza de atracción entre objetos que es directamente proporcional a las masas de esos objetos e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias, tú puedes derivar a partir de eso las leyes de Kepler. Entonces, eso es un logro importante. Pero no solamente eso, sino que también Newton es capaz de explicar, por ejemplo, por qué razón esas mismas leyes pueden explicar el movimiento de un péndulo, la caída de un objeto pesado o la caída de los graves, cosas que habían descrito Galileo en el siglo, respecto del principio, más de un siglo antes.
Entonces, eh, hay una serie de casos que podrían llamar de física terrestre y de física celeste que son tratados de manera unificada. Bueno, o sea, ¿qué es lo que está pensando Kuhn aquí? Que cuando pensamos en el paradigma que consiste en la mecánica clásica, ese paradigma está constituido por esos casos paradigmáticos, digamos. O sea, qué sé yo, el hecho de que los planetas tienen órbitas elípticas y podemos derivar tal cosa a partir de las leyes. O sea, ese es un caso particular, un modelo en donde vemos cómo está operando la teoría y cómo es que tiene un éxito explicativo que es patente. Entonces, forma parte de la teoría, o del paradigma o matriz disciplinar, no solamente, qué sé yo, la enunciado, por ejemplo, de la ley de la división universal, sino que esta aplicación notable, digamos, ¿no? Que es bien conocida por cualquier persona que se vea introducida a la disciplina. Eh, Ahora, no solamente forman parte de un paradigma, estos, por decirlo así, modelos compartidos y teorías y conceptos teóricos, sino que también Kuhn sostiene que forma parte de un paradigma ciertos compromisos metafísicos. Metafísicos quiero decir, compromisos acerca de lo que existe, de lo que hay. Por ejemplo, en el siglo XVII, un rasgo muy notorio, digamos, y que tuvo incidencia importante en muchos de los físicos de esa época y después se constituyó en un supuesto que se arrastró por todo el siglo XIX, o sea, XVIII, XIX, es la hipótesis de que la materia está últimamente constituida por partículas que se denominan, siguiendo la terminología introducida por los clásicos griegos, átomos. Hoy día nosotros pensamos los átomos como ciertas entidades que tienen una complejidad interna, que qué sé yo, pero cuando es postulado la idea de un átomo en el siglo XVII, se hace por inspiración de filósofos epicúreos de la antigüedad clásica, como Lucrecio, por ejemplo. ¿Sí? Y es un postulado completamente teórico, ¿no? O sea, no es que, por decirlo así, los físicos del siglo XVII, Gassendi, Boyle, Descartes, ellos hayan tenido, no sé, hayan observado algún tipo de átomo. No, no hay nada por el estilo. Ellos están postulando como un supuesto metafísico de que la materia debe estar constituida por partículas elementales que son indivisibles, no tienen parte, lo cual en griego literalmente parte se dice tomo, como ustedes saben. Por eso ellos hablan de tomos en los libros, es parte simplemente. Bueno, entonces un átomo eh, es algo que no tiene parte. Eso es todo. ¿Okay? Bueno, y es un postulado metafísico, digamos, es un supuesto que no está justificado por evidencia empírica. Al fin y al cabo del tiempo sí sucedería tal cosa, pero en este momento no. Y sin embargo, ustedes ven cómo los físicos descansan en este supuesto para elaborar un montón de explicaciones. Bueno, ese es un supuesto metafísico para la explicación y que forma parte de la matriz disciplinar. Otros elementos que también conforman una matriz disciplinar es la existencia de ciertos valores compartidos por una comunidad de investigación. ¿Mm? Como por ejemplo, ¿qué? Bueno, no sé, por ejemplo, que queremos descubrir la verdad, digamos, ¿no? O que queremos buscar adecuación empírica, que una teoría que sea capaz de adecuarse perfectamente a la evidencia empírica que podemos acabar es una teoría que resulta valiosa. O es un valor epistemológico, que las teorías deben ser lo más simples posibles. Bueno, entonces se introducen o es parte de la matriz disciplinar, que es definitoria de la disciplina, que ustedes pueden decir, bueno, pero es obvio, si la ciencia tiene que tener, no sé, estar orientada a la verdad. Bueno, no es tan obvio. Ustedes ven, digamos, que ha habido muchos casos, qué sé yo, en el siglo pasado, quizás este, digamos, en donde en realidad los valores centrales de una comunidad de investigación pueden estar supeditadas, por ejemplo, a ciertos valores políticos de quienes están financiando, por ejemplo, ¿no? Entonces, qué sé yo, ¿no? La idea es que la actividad científica tiene que también ser parte de
en fin, el esfuerzo que contribuye al progreso moral de la humanidad, o en fin, al éxito y a la hegemonía del socialismo en el mundo, o en fin, o lo que sea, ¿no? Y esas cosas han pasado. Entonces, la idea es que más que el único criterio, pero un criterio importante para la evaluación de un trabajo científico es un criterio político. Eso ha pasado. Entonces no es obvio que la ciencia va a estar guiada por objetivos que son, por decirlo así, puramente la búsqueda desinteresada, contemplativa de la verdad. Sino que en otros casos hemos tenido comunidades de investigadores que han tenido valores distintos, o en fin, o valores que se deben ser ponderados con otros tipos de consideraciones de este estilo, ¿no? Y claro, a ustedes les podemos decir, sí, pero qué absurdo, digamos, o qué, fin, o qué falta de carácter moral en esas personas. Claro, pero si esas autoridades políticas, por ejemplo, son las que financian la investigación y son además las que, o sea, digamos, mediante sus decisiones pueden determinar que en fin, un científico pueda seguir trabajando, tenga que irse para su casa, digamos, o si es que no le pasa algo peor, digamos, que lo manden a un gulag, bueno, se entiende, digamos, por qué pasan estas cosas pueden pasar. Ok, pero o sea, ustedes pueden ver que cuando se habla entonces de un paradigma, que sería esto, este conjunto de elementos compartidos por una comunidad de investigadores, incluye no solamente una teoría, tal como lo entendería Popper o en fin, los no positivistas, sino que también incluye modelos en donde se aplica la teoría y en donde se ve cómo la teoría tiene éxito explicativo y que son compartidos por la comunidad. Y que además determinan esto, ¿no? Una cierta manera de hacer las cosas, de conducir las investigaciones, ciertos criterios de corrección de los resultados experimentales que se van a adquirir. Entonces, cuando estamos hablando de paradigma, se está hablando de todo esto. ¿Okay? La idea de Kuhn, entonces, es que eh, la mayor parte del tiempo, la actividad científica consiste en esto que él denomina la ciencia normal, y que es investigación que depende de la existencia asentada de un paradigma, lo cual ustedes pueden darse cuenta es un hecho sociológico, por decirlo así, ¿no? El hecho de que una comunidad de personas acepta ciertas cosas como verdaderas, tiene cierta forma de conducir las cosas, tiene ciertos criterios generales para evaluar los resultados como, en fin, importantes o no importantes, etc. Tiene ciertas presuposiciones acerca de qué es posible y qué no lo es, ¿no? La ciencia normal es la actividad científica, que es la que realiza la mayoría de los científicos, no, en fin, la mayoría de los científicos no es Einstein, ¿verdad? Ni Newton, sino que su contribución es mucho más modesta. Y esa actividad, entonces, que se denomina ciencia normal, esa actividad que se desarrolla bajo un paradigma. Lo que tiene más importancia para nosotros, pensando, si ustedes están haciendo la confrontación con Popper, es que esa actividad científica que no pone en cuestión el paradigma. No es actividad donde yo voy a someter esta cuestión a una prueba y si sale mal, entonces el paradigma lo tiro a la basura. Sino que es actividad que lo que hace es intentar articular mejor, comprender mejor el paradigma. Y esto de distintas maneras. Por ejemplo, una actividad importante que realizan los científicos es precisar, o sea, conseguir un mayor ajuste empírico de la teoría. Y eso muchas veces tiene que ver con que, por ejemplo, hay ciertos conjuntos de datos que se han obtenido y ustedes pueden, no sé, desarrollar técnicas experimentales que permiten conseguir datos más precisos. Y por supuesto, como ustedes saben, cualquier aparato de medida tiene un cierto margen de error, entonces no hay ningún límite en cuanto más se pueden precisar, digamos, los datos que se están obteniendo, ¿no? Eh, y esto no tiene por qué ser una cosa contra el paradigma, o sea, en algunos casos, esto ha preparado, por ejemplo, un cambio de paradigma cuando esa recopilación de datos muestra que hay una cosa que no funciona. Pero normalmente no es así, normalmente lo que hace es confirma
¿no? Sirve para darse cuenta, mira, como ahora tenemos capacidad de recabar información mucho más precisa, ahora somos capaces de constatar mucho más, digamos, lo bueno que es nuestro paradigma. ¿Okay? Eh, Otro tipo de investigación que forma parte de esto que llamamos ciencia normal puede tener que ver con eh, explicar cómo es que se dan cierto tipo de fenómenos en campos que no están originalmente previstos por quienes han propuesto, ¿no? O hasta ese momento, por quienes aceptan el paradigma. Entonces, piensa usted el tipo de actividad que se desarrolla en física, por ejemplo, en astronomía, en los siglos XVIII y XIX, en donde ustedes no cambian el paradigma newtoniano. Pero sí hay mucha investigación que tiene que ver con ver entonces cómo es que, por ejemplo, la órbita de la Luna realmente se explica por las leyes de Newton. O considerar, por ejemplo, cómo es que en un principio se, por ejemplo, explica la órbita de los planetas en el sistema solar, eh, considerando exclusivamente la incidencia que tiene la masa del Sol y la masa del planeta respectivo. Ahora ustedes pueden darse cuenta que esto es una idealización porque, bueno, no son los únicos objetos dotados de masa en el sistema solar, y alguna incidencia tendrán los otros. Entonces, por ejemplo, un tipo de investigación que es propia de la ciencia normal que se desarrolló en esta época, es decir, ya bueno, pero ¿cuánto inciden los otros planetas en las órbitas? O sea, por ejemplo, el Júpiter, que es un planeta que tiene una mucha mayor masa que la Tierra, qué sé yo, o sea, debe tener alguna incidencia en Marte, en la Tierra, en Venus. Bueno, podemos precisar eso diciendo, bueno, exactamente cuál es esa incidencia, lo cual significa precisar mucho más. Eh, la adecuación empírica del paradigma y aplicarlos también en campos nuevos. Entonces, también, para colocarles un ejemplo, en el siglo XIX, un éxito importante de la ciencia es ser capaz de explicar los fenómenos termodinámicos como fenómenos estadísticos en los que está operando la mecánica clásica. Entonces, una cosa que se consigue mostrar es decir, realmente los fenómenos termodinámicos, que hasta ese momento se pensaban que era un área especial de la ciencia, digamos, ¿no? Y que era un campo particular de fenómenos, así como los fenómenos electromagnéticos. Bueno, somos capaces de darnos cuenta que esto es mecánica clásica sobre, en fin, tratada de manera estadística sobre una altísima cantidad de partículas que se están moviendo de manera aleatoria. Y si uno aplica estadística sobre esto, suponiendo mecánica clásica, esto es todo, digamos, y basta la mecánica clásica para explicar todo lo que hay que explicar en termodinámica. Eso es un logro también importante y tiene que ver con mostrar cómo la misma teoría es explicativa en un campo que no había sido previsto originalmente. También forma parte de la ciencia normal el determinar, por ejemplo, con mayor precisión, o de determinarlo, en fin, porque no estaba determinado, el valor exacto de ciertas constantes. Usted también está acostumbrado que, qué sé yo, que si uno piensa en la ley de gravitación, hay una constante de gravitación, G. Ya bueno, pero ¿cuál es el valor de G? O sea, determinar eso con precisión tiene una enorme importancia para articular la precisión empírica de la teoría, para después hacer explicaciones de lo que uno quiera, y eso requiere una investigación experimental extremadamente compleja. Hay que tener un gran talento, digamos, para eso. Entonces, ese es un tipo de actividad de ciencia normal, que no está poniendo en cuestión el paradigma, sino que lo que está haciendo es, como digo, articularlo, fortalecerlo, desarrollarlo, ¿eh? Comprenderlo mejor. Bueno, y también forma parte de la ciencia normal la actividad teórica, o sea, estas cosas que hemos estado viendo hasta este momento, que ustedes también la pueden encontrar, que están escritas en Kuhn, tienen que ver con, por decirlo así, investigación experimental de acuerdo al paradigma. Pero también hay investigación que tiene un carácter puramente teórico. Entonces, nuevamente, en el siglo XVIII, XIX, matemáticos y físicos muy geniales lo que hacen es que reformulan
la física newtoniana. O sea, de hecho, por ejemplo, la física que ustedes han estudiado, les aseguro que no es con la formulación de Newton. Newton ocupa una formulación geométrica, digamos, donde representa las fuerzas con líneas, digamos, ¿no? Y saca los temas por geometría. Ustedes, no, digamos, ustedes utilizan herramientas de cálculo y formulaciones que vienen de Lagrange o de Hamilton, que son mejores para resolver ciertos problemas, pero que no son cosas que habían sido previstas inicialmente por Newton. Entonces, eh, parte muy importante entonces también de ciencia normal tiene que ver con esa reformulación teórica de la misma teoría, en donde por eso la teoría se hace más clara, por ejemplo, o más útil para resolver cierto tipo de problemas, para explicar cierto tipo de problemas de una manera que originalmente no se tenía en vista. Bueno, ok, la ciencia normal, como ustedes pueden ver, abarca un montón de cosas y que son las cosas que ustedes van a ver que hacen los científicos. Ustedes van a ver lo que hacen, qué sé yo, la gente que forma parte del departamento de física, digamos, ¿no? De química o de biología. Ese es el tipo de cosas que van a estar haciendo. No están haciendo, qué sé yo, mostrar cómo Einstein estaba equivocado. No, no, no. Ellos suponen eso. Esa es una cosa dada y están trabajando bajo la suposición del paradigma. ¿Eh? Bueno, entonces, eh, la ciencia normal es ciencia que depende de un paradigma, que no pretende poner en cuestión el paradigma y en donde si se obtiene un resultado experimental que va contra el paradigma, recuerden lo que conversamos en la sesión pasada, hay muchas cosas que pueden estar mal, digamos, ¿no? Pero normalmente, ¿qué piensa un científico cuando el experimento le da un resultado extraño? Que no era un resultado esperable. Bueno, es que lo primero que piensa es que hice mal el experimento, ¿verdad? No es la teoría la que está mal, yo estoy mal. Soy yo el que no supe hacer esto, ¿no? Que cometí un error, ¿no? Y si después de chequear se da cuenta que en realidad, bueno, quizás hay una hipótesis auxiliar que tenemos que revisar, ¿no? Pero no estamos en la posición descrita por Popper en donde encuentro un caso en contra, chao, con la teoría. Hay muchas otras cosas que pueden fallar. Y cuando digo, normalmente lo primero que se pasa por la cabeza es, me equivoqué yo, ¿no? O sea, ¿dónde no ustedes también? Que también en la práctica usual científica, desarrollar las técnicas experimentales requiere una gran destreza, no es obvio. Entonces, por decir así, que un investigador llegue a estar en condiciones de realizar de manera exitosa cierto tipo de experimentos, requiere un entrenamiento, requiere una destreza, y claro, si no le sale en principio, lo que piensa el tipo es que no tengo todavía la suficiente destreza, que en fin, que todavía yo soy el que no he entendido adecuadamente cómo se tiene que hacer esto, ¿no? Eh, es un problema del investigador, no de la teoría. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que sucede también? Y es que se presentan casos en donde la teoría parece no funcionar. Esto lo denomina Kuhn una anomalía. O sea, algo que parece resistirse a la teoría. La teoría predice que debería pasar E y no pasa E. Y claro, cuando digo una anomalía es porque efectivamente no funciona. O sea, aquí tenemos un problema, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? También tengo una acotación histórica que hace. Bueno, los científicos, en ese caso, también lo que piensan es que, bueno, entonces tenemos que trabajar mejor, digamos, para ver cómo es que eh, este caso realmente se sigue la teoría. Es que quizás tenemos que entender mejor la teoría, tenemos que hacer más ciencia normal para tratar. Y en algunos casos eso funciona, como ustedes saben, por ejemplo, también para seguir con ejemplos de la mecánica clásica, cuando ustedes observaban la adecuación empírica de la teoría para predecir las órbitas de los planetas del sistema solar, bueno, había cosas que no funcionaban, pero la órbita de la Luna fue un caso que costó mucho hacerlo encajar.
y en algún momento comenzaron en fin, los astrónomos a pensar, quizás tenemos que modificar la ley, o sea, a ese nivel de dificultad tuvo el tema, pero se pudo resolver. En otros casos, lo que sucedió es que se pensó de la siguiente manera. Esto lo hizo un astrónomo francés, se llama Le Verrier. Decía, bueno, a ver, la órbita observada no parece satisfacer directamente las leyes de Newton. Entonces, lo que vamos a suponer es que esas leyes sí funcionan. Pero lo que pasa es que hay otro planeta adicional en el sistema solar, cuya masa genera una perturbación en virtud de las mismas leyes. Y eso es lo que hace que la órbita observada del planeta no parezca satisfacer eh, las leyes de Newton, suponiendo que el sistema solamente está constituido, o en fin, que los únicos elementos relevantes para determinar la órbita de su planeta es la masa del planeta y la masa del Sol. Bueno, y esa suposición funcionó. Entonces, fue por esa razón que se descubrieron los planetas Urano y Neptuno. Se descubrieron porque fueron postulados como cuerpos celestes que deberían ser responsables de perturbaciones en la órbita observada de los otros planetas del sistema solar. Y estaban. Entonces, no fue que por si observaron Neptuno y no habían observado nada. Dijeron, tiene que haber un planeta y lo vamos a llamar Neptuno. Y observar, y estaba Neptuno. ¿De acuerdo? Cosa que también es bien curiosa, pero ustedes saben que en el caso de Mercurio también había problemas. Entonces se postuló un planeta adicional para el sistema solar, que le llamaron Vulcano. Y en el caso de Vulcano, al contrario de lo que pasa en Neptuno y Urano, nunca apareció. O sea, en fin, no apareció nunca. ¿No? Y dicho, la órbita de Mercurio, el famoso caso del perihelio de Mercurio, o sea, la parte de la órbita que está más cerca del Sol, no fue explicable por la mecánica clásica. Y fue una de las cosas que sí explicaba la relatividad general de Einstein. Es uno de los temas donde había un diferencial, digamos, donde la relatividad general de Einstein sí permitía explicar el perihelio de Mercurio, mientras que la mecánica clásica no, suponiendo que no aparece Vulcano, ¿de acuerdo? Porque, como digo, en el caso de otros planetas sí aparecieron los planetas, pero en este caso no apareció nunca Vulcano. Eh, ok, entonces, eh, el que existan anomalías por sí mismas no es razón para que los científicos, los miembros de una comunidad, abandonen un paradigma. Toman esto como un desafío, como algo que todavía no entendemos bien, como algo que tenemos que tratar, como una dificultad que debe ser superada con más investigación, pero no como una razón para abandonar el paradigma. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando pasamos a lo que diríamos los eventos revolucionarios? ¿Verdad? O sea, casos en donde se abandona un paradigma por otro. Bueno, uno, tiene que haber anomalías persistentes, ¿de acuerdo? O sea, no fue que una vez en un laboratorio me pasó, porque eso puede ser cualquier cosa. Bueno, tiene que ser una cosa, como digo, que ha sido testeada muchas veces, en donde estamos seguros de que, en fin, no falla la hipótesis. Entonces, no, hay un problema más serio aquí, y que no sabemos cuál es. Pero no solamente eso, se produce un evento revolucionario cuando, junto con tener, por decirlo así, la conciencia de que hay algo que no está funcionando bien, debe haber un paradigma alternativo que aparezca y que ofrezca una solución a esta cuestión, ¿verdad? Entonces, el evento revolucionario es un evento en donde tenemos un paradigma que presenta anomalías persistentes que no sabemos tratar, y hay algo que podemos adoptar en vez del paradigma anterior. Si es que no hay ningún paradigma alternativo, por decirlo así, la actitud del científico no es votar el paradigma que ya me asignado, eso es como dejar de ser científico, ¿verdad? O sea, en fin, el tipo que abandona el paradigma es porque ya no va a hacer ciencia, no se va a dedicar a investigar la ciencia, que se dedica a otra cosa. Cuando se cambia de paradigma, es que
se está aceptando cierto tipo de concepción, concebido con esta matriz disciplinar, diferente, alternativa a la que se tenía antes. Ahora, este es el punto en donde la posición de Kuhn recibió más crítica, y es que la formulación que hace Kuhn de cómo esta situación de cambio de paradigma, de revolución científica, resulta bastante racionalista. Sí, por lo menos en la primera edición de la estructura de las revoluciones científicas. Resulta relativista, a decir verdad. Entonces, Kuhn formula la idea del siguiente modo, ¿no? Y que, claro, y ustedes se pueden dar cuenta que eh, es quizás un exceso retórico, ¿no? De decir, mira, cuando tenemos científicos que aceptan paradigmas distintos, esos científicos, dice él, viven en mundos diferentes. O sea que, en fin, no, podría uno verlo formulado diciendo, bueno, tienen una concepción del mundo muy distinta uno respecto del otro, pero uno lo formula de esta manera, ¿no? No es que vivan, no es que tengan concepciones diferentes del mundo, sino que habitan mundos distintos, ¿no? Eh, para esto ustedes darse cuenta, o sea que la idea es que el paradigma tiene una función ontológica, digamos, ¿no? No solamente es una cierta concepción sobre cómo son las cosas y cómo tiene que conducirse la investigación acerca de las estructuras objetivas del mundo, sino que tiene un carácter constitutivo de la realidad. La realidad está constituida por el paradigma, lo cual es, ustedes se dan cuenta, bastante crazy, digamos, ¿no? Sostiene también Kuhn que el significado de los términos que aparecen en una teoría científica, que forma parte de un paradigma matriz disciplinar, depende de su posición en la teoría. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos dos paradigmas distintos, aunque los términos que se utilizan sean los mismos, significan cosas completamente diferentes entre sí. Entonces, por decirlo de alguna manera, ¿no? El término masa en la mecánica clásica y en la mecánica relativista significa cosas distintas. El término aceleración y velocidad significa cosas distintas, etc. Ahora, como significa cosas distintas, es también algo que sostiene Kuhn. Los paradigmas son inconmensurables entre sí. O sea, ¿por qué? Porque no habría ninguna manera, por decirlo así, neutral de considerar sus ventajas y desventajas comparativas desde el punto de vista epistemológico. Decir, mira, si en realidad esta teoría es mejor en esto y esta otra, etcétera, etcétera, sino que esa comparación supone que masa, por ejemplo, en un caso significa lo mismo que en el otro, pero como no sucede tal cosa, no tenemos cómo comparar entre sí los paradigmas. De esta manera se presenta, y esto, insisto, es lo que sucede, en particular en la primera edición de la estructura de las revoluciones científicas, que el cambio de paradigma es una suerte de conversión irracional. Se asimila a una suerte de, en fin, transformación moral, digamos, que puede sufrir una persona, digamos, ¿no? O transformación religiosa que puede tener una persona en un momento de su vida. Pero la idea es eso, que el que un científico llegue, por ejemplo, a abandonar la mecánica clásica y comienza entonces a ver las cosas desde la perspectiva relativista, exige de él una conversión que no tiene explicación racional, que no puede ser justificada por motivos racionales. Y claro, ustedes se pueden dar cuenta que si que uno lo ve así, entonces nosotros somos completamente irracionales, digamos, así que hoy día utilizamos la mecánica cuántica más bien que otra cosa, digamos, ¿no? Eso últimamente no tiene ninguna justificación. Es fruto de uno de estos eventos revolucionarios completamente incontrolables racionalmente, y que por supuesto después cuando uno describe las cosas, describe históricamente lo que ha pasado, lo describe como un avance. Entonces, por si se genera la ilusión de progreso, de que, en fin, hemos aprendido más, cuando en realidad lo que se produjo es este cambio de mundo inconmensurable. Martín, pregunta. Profe, pero si
dos paradigmas, uno que surgió a partir de otro, se explica mejor una teoría o un fenómeno, entonces no sería comparablemente mejor, siendo que comparan lo mismo Sí, para pero, explicar o fenómenos. sea, de acuerdo, por supuesto, ese es el punto de vista razonable que uno va a decir que, en fin, es una teoría que es más adecuada empíricamente, lo que sea, pero lo que dice Kuhn es esto, lo que dice Kuhn es que realmente no hay comparación racional posible, porque no se pueden entender, digamos, porque aunque estén hablando los dos científicos, realmente están ocupando palabras en significados diferentes, no son capaces de darse cuenta que son significados diferentes, y por tanto tampoco es posible que se pongan de acuerdo en nada, ¿no? Es como que hubo una discusión, digamos, entre dos personas y uno dice, mira qué bonito perro, y el otro dice, ¿cómo que perro? Es una mesa. ¿Cómo que mesa? ¿No te das cuenta? Es un perro cualquiera, tiene claramente cuatro patas y está hecho en base de madera. No, estúpido, eso no es un perro, es una mesa. ¿Cómo que una mesa? Las mesas dicen guau, guau, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, son dos personas así que entienden cosas completamente distintas por las mismas palabras, bueno, no se van a poner de acuerdo, naturalmente. Pero entonces, la misma idea es lo que propone Kuhn. Aquí tenemos un caso en donde hay inconmensurabilidad en las teorías. Eh, bueno, entonces, esto es lo más criticado que ha sido Kuhn. De hecho, lejos lo más criticado es esta, eh, ¿cómo decir?, planteamiento racionalista. O sea, después, por ejemplo, estas ideas fueron muy utilizadas por los postmodernos. ¿Se acuerdan que yo les comenté de estas corrientes postmodernas? Entonces, esto es unas cosas muy, muy citadas, digamos, diciendo, bueno, cómo es que, no sé, digamos, ¿no? La ciencia, después de todo, es fruto de que se llegaron a imponer ciertos paradigmas, cosa que es completamente arbitraria, digamos, ¿no? O sea, que, en fin, es tan legítimo como que usemos el paradigma de la relatividad general, es que ocupemos, no sé, digamos, ¿no? La astronomía, la astrología de, no sé, eh, el sacrobosque, no sé, digamos, ¿no? Eh, o alguna cosa de ese estilo. Y en vez de química, pueden estar haciendo alquimia y es la misma cuestión, digamos. O sea, quiero decir, no es más irracional una cosa que la otra. O sea, son conclusiones muy radicales aquellas y que ciertamente parecen un exceso. O sea, bien, yo no tengo por qué volver a reiterarles a ustedes todo lo que discutimos en su momento acerca de concepciones relativistas, pero esto, por ejemplo, vendría a ser una forma de relativismo cultural restringido a comunidades de investigación. ¿Okay? Bueno, entonces, eh, en escritos posteriores, Kuhn más bien explica estos casos de cambios de paradigma, como casos en donde, por decirlo así, eh, hay que hacer una ponderación de teorías respecto de una serie de valores epistemológicos. Cuando digo valor epistemológico, también no sé qué cosa asocian ustedes, pero hay gente que se escucha palabra valor, automáticamente piensa decir, es una cosa arbitraria, subjetiva. No hay que suponer tal cosa, es algo que consideramos valioso, ¿no? Epistemológicamente valioso, una teoría. Entonces, cuando se trata de la selección de un paradigma respecto de otro, la idea es que las razones por las cuales un paradigma puede ser preferido a otro no es única, no hay un único motivo por el cual pueda hacerse. Ese, por decir, si fuera un único motivo, un único criterio, es como algo que uno podría ser, no sé, tabular, digamos, ¿no? Diciendo, bueno, entonces la teoría uno tiene, no sé, 5 turps de ventaja y la otra alcanza 4, entonces gana la de 5, en serio, ¿no? No hay tal cosa. Y hay una serie de criterios y que tienen que ser ponderados y que no siempre están nada más operando en el mismo sentido. Y eso también hay ejemplos históricos, donde ustedes tienen teorías en competencia y una de ellas, por ejemplo, tiene ciertas ventajas en uno de esos roles, pero no en otros, ¿no? Por ejemplo, por supuesto que importa mucho una teoría que sea adecuada empíricamente, que permita obtener predicciones precisas, lo más precisas posibles de lo que se va a observar. Importa también de una teoría lo que se llama el conservadurismo, o sea, la aptitud que tiene una teoría de preservar los resultados exitosos de teorías anteriores. El ejemplo característico de esto es la relatividad. Entonces, la relatividad lo que hace es que preserva los éxitos explicativos de la mecánica clásica y los explica, por decir, por qué razón mecánica funciona, porque cuando uno tiene velocidades muy bajas, las cosas funcionan aproximadamente como dice la mecánica clásica. Entonces, por eso es que
exitosa. Bueno, esa es una ventaja teórica, ¿no? Ser capaz de preservar las cosas que ya sabemos que funcionan, que son activas, ¿no? También es importante un factor que podemos llamar de coherencia interna y externa. Interna porque la teoría debe ser coherente en sí misma. Y debe ser también coherente, o sea, no estar en conflicto con otras teorías que estimamos bien justificadas. Eso lo llamamos coherencia externa, ¿no? Entonces, si una teoría a lo mejor es muy coherente internamente, pero aceptarla implica tener que desechar otras teorías que estimamos bien justificadas, bueno, entonces no, se hace naturalmente pesado. Digamos. O sea, no solamente es que tenemos que aceptar esto, sino que significa que tenemos que ver qué es lo que pasa con las otras cosas, porque razón nos parece que son razonables cuando lo que estaría pasando aquí es que no lo serían. Entonces, eso es un problema para una teoría. Otro elemento importante, que es la simplicidad teórica. Una teoría que sea más simple resulta, y esto es un valor epistemológico, que si ustedes quieren, es hasta cierto punto misterioso, pero es extremadamente importante, el valor epistemológico de la simplicidad. Si tenemos varias hipótesis, en principio parece más razonable pensar en la hipótesis más simple, ¿no? Un ejemplo bien claro de esto es que, claro, si ustedes tienen, por ejemplo, una secuencia de datos, lo más razonable es que ustedes supongan que esos datos satisfacen una curva que es la, por decirlo así, la que sigue más estrechamente esos datos. Cualquier otro tipo de suposición entre dos puntos tienen un salto, por ejemplo, ¿no? O hacen una cuestión así como vara, naturalmente mucho menos simple. Entonces, lo más razonable es postular que los datos satisfacen una cierta curva que sigue esos datos de la manera más simple posible. ¿Okay? Y por último, aunque les parezca extraño, también hay consideraciones de belleza en una teoría. O sea, el hecho de que una teoría sea más hermosa, en algún sentido de simetría, en fin, de completitud, eso también es un valor para una teoría. Y que históricamente está documentado. Digamos. Hay casos en donde en fin, esto ha sido un valor epistemológico que ha sido una guía en la búsqueda o la aceptación de ciertas teorías más bien para otros. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ustedes tienen aquí? Uno, que es un proceso que no podemos formalizar, por decirlo así, ¿no? Y no es una cosa que uno puede, no sé, programar una máquina, que entonces la máquina va a hacer la ponderación y nos va a dar fin el resultado, es decir, teoría A en vez de la teoría B. Es mucho más complicado que eso. Estos valores epistemológicos, como digo, pueden estar en conflicto entre sí. Para colocarles un ejemplo, cuando Copérnico, por ejemplo, propuso la hipótesis heliocéntrica, que conseguía una mayor simplicidad, notoria simplicidad respecto del modelo tolemaico, el modelo copernicano era muchísimo menos adecuado empíricamente que el tolemaico. Que es más o menos obvio, digamos, lo que hacía Copérnico es decir que había órbitas concéntricas, digamos, y circulares, cosa que obviamente que fin, están bastante lejos, digamos, de cómo suceden las cosas. Entonces, era mucho menos adecuado empíricamente, pero era nada más simple. Entonces, hay muchos casos en donde ciertas teorías tienen ventajas en un punto y tienen, sin embargo, desventajas en otro. Bueno, estamos ya más o menos, sí, estamos en la hora, así que vamos a dejar esto aquí. Vuelvo a insistirles que lo que hemos visto hasta hoy es lo que se va a preguntar en el examen. Voy a dejar de... voy a dejar de grabar